Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A casi 2 meses de suspensión de labores, los componentes de la enseñanza formal, gobierno, magisterio y padres de familia buscan construir una fórmula que conduzca al rescate del año educativo en los niveles de kinder, prebásica y básica del país. Dichos actores tratan de generar una estrategia que salve el periodo ante los estragos que deja la pandemia del nuevo coronavirus en Honduras. Estén muy pendientes que en los próximos días vamos a oficializar nuestra posición, ya que un equipo de técnicos y especialistas buscan soluciones para evitar que el año escolar se pierda, subrayó el ministro de Educación Arnaldo Bueso. En el esfuerzo se tiene el respaldo de países cooperantes y de los ministros de Centroamérica que evalúan la situación de la pandemia y las opciones válidas para el sistema educativo nacional, añadió el funcionario. Destacó además consultas con colegios magisteriales, así como otros actores afines a la educación para recalendarizar la vuelta a clases en condiciones seguras después de casi 2 meses de suspensión a causa de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. En este momento, todos los sistemas educativos tratan de identificar oportunidades asequibles que trasciendan en un sistema innovador con el uso de la tecnología, sostuvo Gloria Mengíbar, viceministra de Educación. Se puede pasar el calendario iniciando en otro mes del año para trabajar en diciembre y enero como una opción. Un sistema incluyente que considere condiciones particulares de muchos estudiantes con discapacidad y pocos recursos económicos, según la autoridad educativa. Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras, Colpedagogos, de su parte aseguró que se diseña un plan con varios métodos que permitan salvar el año lectivo. Son metodologías modernas, basadas en experiencias anteriores que van a permitir con una readecuación curricular. Se trata de seleccionar contenidos viables para que el alumno logre aprobar su año escolar y pueda pasar al siguiente ciclo, concluyó. Otoniel Flores, presidente del Colegio Profesional de Superación Magisterial de Honduras, Colprosuma, subraya que ni padres de familia, niños, jóvenes, colegios magisteriales, ni el propio gobierno deben permitir cancelar el año escolar porque sería un daño profundo e irreparable en el desarrollo educativo de los niños y jóvenes, enfatizó. Con más de 2 millones de menores matriculados este año en todo el país, la problemática educativa se agudiza por el acceso a Internet o la carencia de recursos pedagógicos limita al acceso educativo a buena parte de la población hondureña. Tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con Internet de 30 megas de Claro Hogar, que presentó. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles, les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Les saludo hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Estamos ya a 2 días para que se celebre el Día de las Madres, una celebración importante. Desde luego va a ser otra celebración atípica en nuestro país, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo entero por esta crisis del coronavirus, del COVID-19. Pero lo importante es que usted este domingo le dedique tiempo a su madrecita. Si usted la tiene con vida, dele atenciones, dele cariño, dele afecto. No importa si no hay una gran celebración, no importa si no van a haber mariachis, si no va a haber música de marimba, eso no importa. Lo importante es que esté ahí con su madre, que tenga un detalle con su madre este domingo, siempre desde luego respetando las medidas de bioseguridad, manteniendo pendientes que solo en aislamiento social podemos evitar contagiarnos del COVID-19. Así que se preparan desde luego todos aquellos que tienen a su madrecita con vida para celebrarles a lo grande dentro de lo posible, desde luego este domingo, Día de las Madres. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Créanme que cuando se definió esta estrategia para hacerle frente al coronavirus, el impacto mayor desde luego fue al sistema educativo nacional y estoy hablando del sector privado y sector público. Se dispararon las alarmas, los maestros, los alumnos dijeron vamos a perder el año, no sabemos por cuánto tiempo, cuál va a ser la estrategia, pero rápidamente, muy rápidamente el gobierno de la República, la Secretaría de Educación, la sociedad civil, las universidades, se aventuraron y decidieron que no había que entorpecer totalmente el sistema educativo, que había echar mano de las herramientas
Y una de estas herramientas más novedosas, desde luego, son los sistemas de cómputo, el Internet, el ambiente virtual. Y por ahí se definió una estrategia que algunos no le daban mucho crédito al inicio, pero que a mi juicio muy personal creo que sí está funcionando. Las clases virtuales se asumieron como un gran reto que le ha dado espacio y le ha dado cabida para que los muchachos no abandonen de todo el aula, que por lo menos tengan instrucciones básicas de sus maestros, que estén siguiendo un lineamiento ahí que les permita, una vez ya reincorporados totalmente y presencialmente a las clases, no haber perdido el tiempo. Yo conozco muchos jóvenes que están estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ellos van muy avanzados con estas plataformas virtuales, ya están por concluir el periodo, ya están en exámenes finales, ya están los maestros por subir notas. Qué importante para la Universidad Autónoma. También en las universidades privadas los muchachos están ya matriculándose más bien para el próximo periodo, también de forma virtual, pero no se está perdiendo el tiempo. Y hemos platicado con compañeros, hemos platicado con amigos que tienen sus hijos en la educación básica, en las escuelas, en los colegios, y tampoco ahí se está perdiendo el tiempo. Buena parte están utilizando las plataformas virtuales, la información digital, y esto ha permitido, como les dije hace algunos instantes, hacer un compás de espera, pero que los muchachos no abandonen totalmente las aulas ni el pan del saber, que es el futuro de ellos y es el futuro del país. Muy bien, hoy vamos a hablar de el rescate del año escolar 2020 en todos sus niveles. Tenemos distinguidos invitados esta mañana aquí en el foro La Entrevista, desde luego a través de las plataformas virtuales. Inicialmente quiero saludar y presentarles al ingeniero Arnaldo Bueso. Él es el secretario de Estado en los despachos de Educación Pública. Ingeniero, buenos días, gracias por estar con nosotros hoy viernes. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Guillermo. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludos a Raúl también a la distancia, a todo el equipo. Estamos bien. Felicitarte por una magnífica introducción que has dado y listos para poder abordar los temas que consideres oportuno. Es evidente que lo que ha sucedido con el COVID-19, esta pandemia, nos ha obligado a reaccionar y a incluso reinventarnos de diferentes formas en términos de operación. Y bueno, creo que vamos por un buen camino. Con absoluta claridad de que esto es cambiante y que vamos a tener que tener, valga el juego de palabras, la versatilidad para poder variar o poder acomodarnos en nuestro trabajo. Pero gracias, muy amable, estamos para servirte. Muy bien, gracias, ministro, por acompañarnos. También está con nosotros la doctora Gloria Mengíbar. Ella es la subsecretaria de Estado en los despachos de Educación Pública. Doctora, buenos días. Gracias también por estar con nosotros aquí en el foro La Entrevista. Buenos días, gracias a ustedes por darnos este espacio para informar a la comunidad educativa, que sin duda alguna todos aquellos actores y sectores para poder salir adelante de esta situación de crisis. Muy bien, gracias, viceministra. Con nosotros también José Luis Cabrera. Él es director general de Currículum y Evaluación de la Secretaría de Educación. José Luis, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, animado por informar todos los avances que en términos de educación en medio de esta pandemia hemos realizado y agradecerle enormemente por la introducción en la cual reconoce el esfuerzo y la respuesta rápida que hemos tenido para mantener vinculados a nuestros educandos en este momento. Muy bien, muchas gracias, José Luis Cabrera. Y consulto a Máster, ¿podemos ya saludar a Daniel Esponda, compañeros? Muy bien, Daniel Esponda, dirigente magisterial del COPRUM, buen amigo también y uno de los hombres que más está pendiente de esta evaluación tan importante de la educación en Honduras. Daniel, adelante, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Guillermo. Realmente un placer, siempre lo he dicho, a mí me encanta participar de este foro, en esta ocasión que vamos a hablar de educación fundamentalmente. Saludo al ministro Arnaldo, a la viceministra Gloria y al buen amigo José Luis. Decir de entrada que me parece que los puntos que ustedes han planteado son válidos, pero aquí los grandes héroes y heroínas son los docentes que de sus propios recursos, a pesar de los retrasos en los pagos de salario, están pagando internet,
y están manteniendo esa comunicación con los estudiantes. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Ya vamos a entrar en detalle con usted y también saludamos vía unidad móvil con nuestro compañero Giovanni Villalobos al dirigente Oveniel Flores. Él es representante del Colprosuma. Profesor Flores, buenos días también. Gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos aportes importantes a este tema. Adelante. Buen día, Guillermo. Buen día al ministro Arnaldo Hueso, a la viceministra Mengíbar, al compañero Daniel Esponda, para hablar sobre este tema tan importante que debe ser prioridad en el país, como es el tema de educación, conscientes que los aciertos que cometamos en educación van a beneficiar a todo el pueblo hondureño, como ser también los errores golpean o perjudican a todo el pueblo. Imaginémonos, la educación es para un país como el motor para un vehículo. Si el motor está malo, el vehículo no funciona, no arranca, como el corazón, como el alma para el cuerpo humano. Decía Francisco Morazán que la educación popular es el alma de los pueblos libres. En ese sentido, agradecer por la invitación y un saludo a todo el pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados de esta mañana. Antes de darle paso al ministro, yo quiero leerles aquí un detallito que me envía el amigo Omar Rivera, anunciando desde luego se instala mesa de diálogo, consenso y acuerdo del sector educativo para enfrentar retos y desafíos frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. A instancias del Foro Nacional de Convergencia FONAC y la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, y en el marco del estado de emergencia por el coronavirus COVID-19, el gobierno de la República de Honduras instaló la mesa de diálogo, consenso y acuerdo del sector educativo a fin de concertar medidas que permitan enfrentar efectivamente los retos y desafíos que impone la pandemia. Muy bien, esto es otro elemento muy importante que hay que tomarlo en cuenta, la instalación de esta mesa para el sector educativo. Ministro, ¿cómo está planteada la educación en este marco del coronavirus? Bien, Guillermo, gracias de nuevo. Mira, primero saludar a la distancia a mis amigos Daniel y Oveniel, jóvenes dirigentes, es una nueva camada de dirigentes muy comprometidos por la educación y estoy seguro que vamos a poder avanzar bastante en diversos temas que tenemos sobre la mesa en la Junta Nacional de Dirección Docente que hoy ya tenemos instaurada en la Secretaría. Así que saludos a ellos también. Aprovecho también este momento para felicitar a todas las madres de Honduras. Felicidades. Aquí, Gloria, felicidades también. Principalmente a las madres docentes. Mi aprecio, mi cariño para ellas. Mira, nosotros desde el día que se toma la decisión de suspender las clases de forma presencial, activamos todos nuestros equipos para identificar alternativas que nos permitiesen poder ser efectivos en el trabajo, pero asegurando que los educandos no perdieran la menor cantidad de tiempo posible en términos de estudios en su casa. Ese fue nuestro primer escenario y parámetro a desarrollar. Desde ahí se inició todo un trabajo que duró varias semanas para poder irlo estructurando, más casi de inmediato empezamos a generar opciones para que los educandos desde casa pudiesen tener alternativas. Y lo manejamos de diferentes espacios, considerando el nivel de accesibilidad que pueden tener los educandos o los padres de ellos. Primero, todo el trabajo a través del Internet. Hoy el Internet es muy común y el uso de herramientas de comunicación es muy común y versátil. El Internet podía ayudar mucho a los educandos de educación media, por ejemplo, que son los que viven en las zonas urbanas y que tienen mayor acceso a esta herramienta. Desde ahí se empezó a estructurar todo un mecanismo que nos permitiese poder estar trabajando con ellos desde casa. Luego se fue habilitando la opción de televisión, transmisión de clases por televisión, tanto grabadas como transmisiones en vivo. Y hoy podemos decir que tenemos más de 125 canales que están permanentemente apoyándonos de forma gratuita
para poder impartir clases. Luego habilitamos también, y no es que estoy diciendo que después de, sino que en el mismo mecanismo se habilitó la educación por radio, que es algo que nosotros hemos venido trabajando por años a través del IER y ahora lo tenemos a nivel nacional, que es una alternativa extraordinaria para quienes no tienen acceso ni al internet ni a la televisión. Y por último, conociendo perfectamente que hay una población que no tiene ni acceso al internet, ni a la televisión, ni al radio, se ha trabajado en un mecanismo para poder atender a estos educandos que no tienen acceso a la tecnología a través de guías que se les van a entregar con todas las medidas de bioseguridad, pero para que también puedan ellos ir avanzando desde sus casas. De esa forma, toda esa parte de trabajo en casa lo hemos venido cubriendo, siempre haciendo la aclaración de que esto día a día tenemos que ir viendo nuevos mecanismos, nuevas alternativas, nuevas oportunidades. Luego, este mismo equipo ha venido trabajando a lo largo de las semanas en cómo establecemos una estrategia de regreso a clases de una forma segura. En el entendido que esto no va a ocurrir hasta el momento que el SINAJER así lo considere oportuno. En otras palabras, cuando la curva de contagio del COVID baje notablemente y estén creadas las condiciones para que esto suceda, de retornar a clases de forma presencial. Este trabajo lo ha venido desarrollando nuestro equipo técnico pedagógico, pero aquí, como lo mencionaste en la introducción, ha habido una participación activa de múltiples actores que quisiera mencionar en este momento. El Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha desarrollado un extraordinario trabajo de investigación, donde nosotros también colaboramos y participamos. Ellos encuestaron a más de 30,000 docentes a nivel nacional para tener su opinión, su percepción, qué opinan sobre la situación y qué creen podría ser la mejor alternativa, desde diferentes perspectivas, la perspectiva rural, la perspectiva urbana y diferentes escenarios que ellos viven a diario. Y este trabajo significó mucho aporte para lo que nosotros hemos desarrollado. Luego, el Banco Mundial también puso a disposición especialistas, quienes han desarrollado también todo un trabajo que nos sirvió de base también para poder ir poco a poco estructurando lo que nosotros ahora tenemos como una alternativa. La ASJ también nos ha colaborado muchísimo. Hemos tenido reuniones importantes con su trabajo y su posición, y luego reuniones que se han sostenido con ministros y ministras de educación del área centroamericana, porque no podemos desconocer de que esta es una afectación global, y conocer de las buenas prácticas, de las lecciones aprendidas y comunicarnos unos a otros puede fortalecer un mecanismo mucho más sólido que podamos desarrollar al momento de regresar a clases. Sumo a esto el aporte de los colegios profesionales magisteriales, quienes también han participado y nos han presentado algunas alternativas importantísimas y que hemos considerado dentro de este paquete que ahora hemos formulado. En fin, para resumir, todo esto se conjuga en una serie de alternativas que se pusieron sobre la mesa, y la Secretaría de Educación, echando mano de todas estas herramientas, define un escenario que es el que consideramos correcto. Lo hemos planteado a los colegios profesionales, también lo planteamos dentro de la Junta Nacional de Dirección Docente, que es el mecanismo que ahora tenemos para ello. Ha habido apertura y consenso de que es lo correcto y que nos permitirá entonces poder no perder el año escolar, pero entrar en un proceso de transición, no descuidar la formación no presencial, el trabajo en casa con los mecanismos que ya les presenté. Luego entrar en un proceso de transición que nos permita asegurar que cuando podamos regresar a clases, tener todos los mecanismos de bioseguridad que nos permita proteger a nuestros educandos, a nuestros docentes y a todo el personal administrativo de los centros educativos. Bioseguridad implica el uso de mascarilla,
el uso del gel antibacterial, tener agua potable, jabón en los lugares donde podamos hacerlo y otros mecanismos que nos permita asegurar el prevenir el contagio. Y este proceso viene con otra fase en la misma formación de un apoyo psicosocial a los educandos, porque no podemos desconocer de que esto nos ha afectado a todas y a todos, no digamos a nuestros educandos, a nuestros niñas, niños y jóvenes. Y este apoyo psicosocial permitirá no solamente atenderlos a ellos, sino que a nuestros docentes, a nuestros padres de familia, y de esa forma poder ir poco a poco en un proceso de reinserción y volver a una nueva normalidad. Y luego la tercera fase implica el poder ya entrar a un proceso de nivelación, porque entendemos de que esto ha sido nuevo para nosotros, el trabajo de la educación no presencial con los mecanismos tecnológicos, y esa nivelación va a ser necesaria por el tiempo que sea necesario. Y todos estos tres momentos pasan por el mecanismo de cómo lo vamos a ir haciendo, quiénes van llegando primero, y para ello se ha definido de que los grados superiores son los que van a llegar primero hasta finalizar con los grados menores para que el proceso de reinserción sea de una forma correcta. Pero repito, y lo aclaro, y disculpas que lo aclaro una y otra vez, esto del regreso a clases de forma segura va a suceder hasta que el SINAJER así lo considere oportuno. Lo que sucede es que nosotros tenemos que prepararnos con tiempo. ¿Te imaginas todo este proceso de preparación para la bioseguridad? Bueno, tenemos suficiente tiempo ahora para poder trabajar, hemos estado avanzando en ello y lo que queremos es estar listos para el momento de regresar a clases de forma presencial, tener todos los mecanismos que se han considerado. Brevemente, Guillermo, te resumo esto. Y yo sí quiero resaltar, para cerrar aquí mi participación en este momento, el hecho de que hemos tenido una participación activa de múltiples actores. Y aquí, insisto, los colegios profesionales, los colegios magisteriales han sido un eslabón importante. Yo quiero resaltar el compromiso de ellos. Daniel o Beniel son dos representantes del resto de todos los colegios magisteriales quienes han asumido este tema con un nivel de compromiso altísimo. Y yo realmente lo resalto porque ustedes son fundamentales en todo este proceso, en absolutamente todo el proceso. Así que con este resumen me quedo en este momento, Guillermo. Muy bien, muchas gracias, ministro de Educación. Sin duda alguna, como dice el ministro, amigos televidentes y los demás invitados, la incorporación de todos los sectores a este plan de rescate, a este plan de retorno inteligente y paulatino a clases es importante. Los aportes de todos son importantes. Y yo también considero que un papel fundamental en este momento actual, cuando se ha cambiado bastante la tónica de las clases en el país, porque ahora se ha vuelto a un sistema en este momento virtual, lo están jugando los padres de familia. Miren, qué importante es conocer experiencias de padres de familia que dicen, a mí ya se me había olvidado cómo hacer tareas con mis hijos. Ahora me empeño, tanto el padre como la madre, en estar con ellos ahí en la casa, apoyándoles, investigando, orientándolos también, para que estas clases que se están suministrando de esta manera tengan el efecto que corresponde. Yo lo dije al inicio, no se ha perdido el tiempo, y esto es lo que le quiero consultar también a la viceministra Mengíbar. Viceministra, el mensaje que tenemos que mandar hoy es que, si bien es cierto, se está preparando este plan, como lo dijo el ministro, que contempla 3 etapas para regresar de forma inteligente y paulatina a clases, pero el mensaje es que no se ha perdido el tiempo, y estos 2 meses han habido clases de forma virtual. Con usted, viceministra. Gracias. De hecho, eso es lo más importante, que hemos mantenido ese vínculo con los estudiantes, que era nuestra mayor preocupación. Ahora, con este sistema a distancia que estamos implementando como Secretaría de Educación y siguiendo las pautas de muchos sistemas educativos a nivel del mundo,
porque ningún sistema educativo tenía un plan preparado para una situación tan crítica como la que estamos viviendo el día de hoy. En ese contexto, como Honduras también, se une a varias estrategias a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, para poder aportar los conocimientos y poder compartir con otros países y expertos a nivel mundial para poder minimizar la pérdida de las competencias, del fortalecimiento de habilidades y fortalecimiento de las competencias de los educandos. La Secretaría de Educación, una vez que activó todo el sistema para poder apoyar a los docentes, apoyar a los padres de familia, comenzamos a organizar equipos de trabajo a nivel local, a nivel departamental, a nivel central, de manera que se pudiera mantener activo el sistema educativo. Y esto nos ha permitido ir haciendo un monitoreo, ir construyendo en el camino un plan de trabajo que nos permite llegar hasta aquellos educandos que no tienen cobertura en el momento, pero que definitivamente muchos docentes en el interior del país, con esa vocación y esa pasión que les caracteriza, están haciendo llegar guías de trabajo a los niños, a los educandos de sus aulas, con ese compromiso que tienen para que sus estudiantes, para que sus alumnos no pierdan el año académico. Incluso nosotros en el nivel central rescatamos muchas experiencias, muchas acciones que están llevando a cabo los docentes en el nivel local, allá en campo, en tierra adentro, en las comunidades más rurales, donde ningún medio de comunicación llega, ni el teléfono, ni siquiera la radio. Tenemos evidencia de cómo los docentes están trabajando fuertemente después que la Secretaría de Educación comenzó a distribuir el trabajo de diseño de cartillas para que los docentes la puedan tener a mano, y estamos justamente en ese proceso. Muchos de ellos lo están haciendo ya, y eso significa que la cobertura de los niños y de la matrícula que tenemos está siendo prácticamente casi en un 80% cubierta, y eso nos alegra, nos satisface como Secretaría de Educación, como autoridades, porque vemos un sistema activo motivado, un sistema que está llegando, que con las miles de dificultades que tenemos como país, lo estamos haciendo, y eso hay que rescatarlo. Justamente las propuestas que hacen los diferentes colegios magisteriales, y luego que compartieron con nosotros también la propuesta de la Federación de Organizaciones Magisteriales, nosotros la hemos leído. Muchas de ellas ya se están implementando, incluso ellos hablan del trabajo educativo social y del tema de alfabetización. Eso ya lo tenemos suspendido, estamos trabajando con Telebásica, estamos llegando tierra adentro a aquellos centros educativos unidocentes incluso, y nos permite estar en contacto con los estudiantes, que es lo más importante. Aquí dejar claro que como Secretaría nosotros proponemos rescatar, no perder el año académico, sino más bien rescatarlo, y poco a poco, con el asesoramiento de todos aquellos actores, incluyendo aquí los docentes que están trabajando, que están en servicio, con esas experiencias nosotros ir construyendo. Porque si bien es cierto, como Secretaría tenemos un plan de trabajo, es una situación histórica, nunca antes vista, nunca antes vivida, y por lo tanto no se tiene la receta correcta para poderla implementar. Esta es una construcción de día a día, es una situación crítica en todos los sistemas, como ya lo he dicho, y con la experiencia de otros, de igual manera con la nuestra para otros, se está construyendo el mejor panorama. Creemos, en definitiva, que la mayor parte de los actores está pensando en un retorno, pero también hay que pensar en la situación actual, que es el confinamiento que tenemos la mayoría de los sistemas educativos, la mayoría de la población de todos los países del mundo, y que si bien es cierto hay que pensar en ese retorno, también hay que pensar en el momento actual de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes,
cómo están viviendo este confinamiento en sus casas. Y desde esa perspectiva también ir construyendo ambientes seguros dentro de sus hogares. Como Secretaría hemos construido y tenemos ya una campaña para trabajar con padres y madres de familia, porque como bien usted lo menciona, los padres ahora se han convertido de la noche a la mañana en docentes, alguien que no ha tenido la formación y que tiene que llevar esta situación dentro de sus hogares. ¿Y qué decir de aquellos padres de familia que de pronto solo han cursado segundo grado, tercer grado, no han hecho ni la primaria? Y esos padres de familia necesitan de nuestro apoyo. Es así que el material de autoformación que se ha diseñado para llegar a estos alumnos sean también de apoyo a los padres de familia, sea material amigable, sea material que puedan construir juntos y verificar una vez que tengamos el mecanismo o la fecha de retorno o los estadios y periodos con los que tengamos que retornar a clases. Estamos proponiendo un retorno escalonado dependiendo de aquellos sitios geográficamente con mayor contagio, los que tienen menor contagio, y escalonado en todos los sentidos, es decir, tanto geográficamente de la ubicación de los centros educativos, como también de los grados, de los ciclos y de los niveles. Rescatar el apoyo que nos han prestado los cooperantes desde un inicio que se suspendieron las clases. Esta mesa de cooperantes se activó fuertemente y hemos tenido una asistencia técnica y financiera también. Como Secretaría de Educación han sido mínimos los recursos que hemos invertido, prácticamente todo se ha hecho por gestión. A la empresa privada también que se ha activado a través de los canales de televisión que están dando incluso clases en vivo y cada día más se están uniendo porque la educación es un acto de solidaridad en todo sentido. Solidaridad del que sabe con aquel que quiere aprender. Solidaridad con aquel que tiene para dar al que no tiene, de manera y no dejar a nadie atrás. Este es un lema que tiene la UNESCO, de no dejar a nadie atrás, pero yo digo que también pudiésemos decir, avanzamos juntos, todos vamos hacia adelante y construyendo de manera positiva. Esa es la petición que hacemos nosotros al pueblo hondureño. Sabemos que es una crisis fuerte que nos está impactando nuestras vidas personales, laborales, profesionales, pero que en definitiva, así como es de fuerte la pandemia, así somos de fuerte los hondureños y vamos a salir adelante. Así que aquí es el momento de construir juntos, de aportar ideas, porque tenemos que renovar en todo sentido el sistema educativo, con un pensamiento creativo, con muchas ideas, pensando en el bien de los más pequeños. Y esa es la responsabilidad que tiene la Secretaría de Educación, garantizar el derecho universal de la educación a los millones de hondureños que ahora lo necesitan. Viceministra, miren, se me viene a la mente un refrán, una frase coloquial que dice que nadie le da el valor a las cosas hasta que las pierde. Y créanme, cuando estamos en la normalidad del proceso educativo, hay instantes ahí en el aula donde nadie repara en el momento histórico que se vive ahí en las aulas, donde llega el alumno y donde está el docente impartiendo las clases, el pan de saber. Ese es un momento fundamental para cualquier nación. Establecer meridianamente que ahí se preparan las generaciones futuras para darle a la misma nación mejores esperanzas, mejores derroteros. Yo quiero que los compañeros en Máster me muestren estas imágenes que hemos estado ahí mostrando desde hace algunos instantes, donde se ven los niños en las aulas de clase, donde se ve el maestro en las aulas de clase. Vean ustedes, esos son momentos que ya no los tenemos por la pandemia del COVID-19. No podemos decir que no vamos a regresar a esos momentos, pero de momento no están. Entonces nos llena un sentimiento de pesar, de tristeza de saber que muchas veces cuando estamos en el proceso de enseñanza, aprendizaje, no valoramos, que tenemos cerca al maestro, no consultamos, que el alumno está ahí, el docente muchas veces no quiere dar adecuadamente
las clases. Entonces hay que ir valorando estos instantes tan importantes para el desarrollo de cualquier país. Usted puede decir, es una imagen de una escuela, es una imagen de un aula. No, hay que ir más allá. ¿Qué significado existe en ese momento histórico que ocurre en las aulas educativas de todas, de las escuelas, de los colegios, de las universidades? Son momentos que hay que reflexionar para volver a esos momentos, como dice el ministro, de forma escalonada e inteligente. Entonces, hay que poner cada quien de su parte. Yo quiero consultarle a José Luis Cabrera. José Luis, el ministro habló de un aspecto interesante que creo que muchos desconocemos actualmente. 125 canales de televisión están colaborando, están suministrando sus servicios para impartir clases donde no hay internet, porque desde luego el internet generalmente se da en las ciudades, en las áreas rurales tal vez no hay. En algunos barrios la gente pobre tal vez no tiene acceso a él, pero sí a la televisión. Detálleme un poquito este programa de impartir clases a través de los canales de televisión. Bueno, quiero iniciar explicándole a toda la sociedad que, tal y como dijimos desde el inicio, y es un compromiso de todos, aquí lo que se pensó es en respetar el derecho a la educación que tienen todos los niños. Y desde el principio se dijo, vamos a continuar. No es opción desde la Secretaría de Educación hacer un alto. Y inmediatamente los niños tenían actividades que hacer, reconocer que en la medida en que hemos ido avanzando, se han encontrado otros puntos de convergencia. Los centros educativos ya están mejor organizados a través de redes sociales donde dejan asignaciones ya sea al padre de familia o al estudiante, donde han dedicado tiempo para elaborar guías de trabajo. Pero aún así existe ese vacío del que usted mencionaba, estar en el aula de clase, porque no solo es la convivencia del docente con nuestros niños, sino también ese espacio de seguridad, de convivencia que tienen los niños, donde emocionalmente también se desarrollan, donde se sienten protegidos en los centros educativos. Esa labor social que tiene un centro educativo, se imagina lo que está sucediendo en este momento. Entonces, a partir de eso, hay que llevarle al niño esa imagen de, aunque sea por la televisión, aunque sea por internet, tiene el acompañamiento de un docente, que él siga valorando la imagen del docente ahí, que se determinó de manera inmediata hacer una síntesis de áreas curriculares, para que se entienda normalmente, español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, en el caso de la educación básica del primer y segundo ciclo, que sería de primero a sexto grado, y se le incluyó inglés también en el caso del tercer ciclo, que sería séptimo, octavo, noveno. Entonces ahí empezamos a determinar ciertos perfiles de profesores a nivel de todo el país. Iniciamos con unos 4 o 5 departamentos y ellos, con sus herramientas, con su celular, sin estar preparados, dieron ese aporte, porque en este momento lo que más necesitamos es de la creatividad y la solidaridad de todos, porque la educación es un compromiso de todos. Y así se inició. Empezaron a grabar los videos, se los mandaban, hay un equipo que los revisa, hace las correcciones, luego la viceministra, en un trabajo arduo con el ministro, hacer alianzas con los canales televisivos para que se comenzaran a transmitir. Se diseñó una estrategia pensando en cuántos niños pueden haber en una casa. Si solo hay un televisor, entonces, ¿cómo generamos ese horario para que todos puedan tener acceso? Y está claro que no va a ser una clase de 1 hora, quizás en 20 minutos, media hora, y así se organizó. En tal sentido que todos los niños, aunque solo exista un televisor, pudieran tener ese acercamiento a recibir una instrucción que les permita después realizar sus tareas. Y es increíble que después de 1 o 2 semanas ya se unieron tantos canales y, como lo señaló la viceministra,
canales que están permitiéndonos transmitir en vivo, que eso también es parte de una programación. Ya estamos en etapa de preparación para la próxima semana, iniciar a través de otro canal transmisión en vivo para los estudiantes de educación media. Desde el principio, y yo aquí quiero resaltar, señor ministro, que antes de la suspensión nosotros tuvimos reuniones para establecer los posibles escenarios, las posibles opciones, y habíamos estado consultando qué estaba sucediendo a través de la región y las mismas problemáticas, las mismas incertidumbres, y eso nos permitió a nosotros tener respuesta casi inmediata, con la colaboración de los docentes, con la colaboración de los directores departamentales, con la colaboración de los subdirectores generales de currículo y evaluación, y fundamentalmente con la colaboración y el compromiso, que eso hay que rescatarlo, de los docentes y de los padres de familia. Los padres de familia hemos entendido que es importante que nuestros niños se sigan formando aún en estas condiciones y aún en las condiciones en que cada hogar del país está pasando. Es importante que nuestros niños recuperen ese espacio de conexión a través de la televisión, a través de la internet, con sus docentes, a través de las guías que sus docentes les mandan, y estén preocupados por hacer sus tareas. Entonces, aquí solo ha existido un camino: respetar el derecho a la educación que tienen nuestros niños y esforzarnos al máximo para generar respuesta y sobre todo credibilidad para que más actores de la sociedad se sigan incorporando. Este espacio que nos está brindando Canal 11 es sumamente importante para que todos comprendamos que la educación es compromiso de toda la sociedad. Si el sistema educativo se desarrolla bien, vamos a tener una sociedad mejor desarrollada. Si el sistema educativo anda bien, es por el compromiso de toda la sociedad. Si el sistema educativo no se desarrolla de manera adecuada, todos los que conformamos la sociedad tenemos un grado de responsabilidad. Guillermo, si me permites un detallito nada más. Sí, cómo no, ministro. Mira, se me escapó mencionar en todo este mecanismo de atención a los educandos de forma no presencial, de que también fue un cuarto elemento o quinto elemento, y gracias a la gestión de CONATEL hemos logrado establecer un convenio que nos permite tener ahora a disposición a nivel nacional en todas las compañías cable operadoras 2 canales a tiempo completo para impartir clases en Telebásica 1, Telebásica 2. Entonces, sumado a todo lo que mencioné, también ahora contamos con que a nivel nacional todas las compañías de cable tienen a disposición 2 canales, y desde ahí permanentemente estamos trabajando, impartiendo clases también. Disculpas por la interrupción. No se preocupe, ministro. Gracias. Voy con Daniel Esponda. Daniel, ustedes como maestros, desde luego como dirigentes magisteriales, ¿cómo definen todas estas medidas que ya escuchó usted de parte y anunciadas por el ministro, la viceministro y también por José Luis Cabrera, todas estas acciones que van encaminadas a no perder el tiempo, a que se siga el proceso de enseñanza-aprendizaje y que haya un retorno seguro cuando SINACER lo disponga, desde luego, a las aulas de clase? ¿Cómo lo interpretan ustedes, Daniel? Buenos días. Ojalá que tengamos tiempo para poder desarrollar todas las ideas. Mire, yo pienso que lo que han planteado es importante, y mucha gente en algunos tramos creo yo que le gustaría que nosotros siempre estuviéramos atacando al gobierno por X o por Y razón. Yo prefiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y digo esto porque también hay que reconocer que el gobierno de la República ha hecho algunos esfuerzos por mantener toda esta dinámica. Y sin duda que los docentes, como dije de entrada, son los grandes héroes y heroínas que están desde sus propios recursos, desde sus propios esfuerzos, permitiéndole a la comunidad educativa entrar a la intimidad de sus hogares prácticamente todos los días. Estamos sosteniendo el sistema educativo. Pero hay cosas objetivas, Guillermo, que no se pueden obviar. Yo creo que esos elementos hay que tomarlos muy en cuenta.
¿Por qué planteo eso? Mire, además de todo lo que ya se ha dicho, yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, el esfuerzo que ha tenido el país, no solamente este gobierno. Mire, Telebásica se fundó en el año 1999, si no me equivoco, y recuerdo yo muy claramente a doña Ada Puerto, una de las precursoras de la televisión, a través de la televisión. Y en ese sentido, desde el 2015, del 1999, si no me equivoco, al 2015 todavía se hacían cosas en México. Y del 2015 a la fecha se vienen haciendo en Honduras. Pero lamentablemente el perfil de la televisión de Telebásica ha sido muy bajo, a pesar de los recursos que ha tenido, ¿no? Pero me parece que ese es un muy buen ejemplo de donde se han venido haciendo esfuerzos por mejorar. Y por otro lado, es todo este tema de lo que ha planteado José Luis, ¿no? Que nos parece positivo. Pero ahí encontramos un problema administrativo, Guillermo, y es que algunos directores municipales y estatales, que en su mayoría eran concursados para estar en esos puestos, se les está pasando la mano y están castigando a nuestros compañeros. Cuando planteo cosas objetivas, Guillermo, yo también estoy pensando en el retorno a clases cuando sea seguro, no solamente cuando lo diga SINAGER, sino que creo que también otros elementos. Pero revisando, por ejemplo, el plan maestro que tiene Honduras, podemos ver cómo los indicadores de la infraestructura hidrosanitaria en nuestro país es de sentarse a llorar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mire, Cortés es el departamento que tiene los índices más importantes y el 29.3% de los centros educativos tienen condiciones. Y el caso de Francisco Morazán ni siquiera llega a ese porcentaje, 23.5%. Lo que quiere decir que es bastante delicado, pero debemos ir profundizando esos elementos. Ahora, hay otros elementos importantes que debemos de revisarlo, que son datos que tiene el mismo Estado. Nos referimos, por ejemplo, a este tema de qué porcentaje de la población tiene acceso. Fíjese bien, el 75.8% de los hogares en Honduras tienen televisor, lo que decía un poco José Luis, ¿no? Pero puede ser que cada hogar haya uno o dos, más de uno o dos. El 58.9% todavía tiene radio, pero aquí la cosa se pone teta. El 17.1% de la población hondureña, de los hogares hondureños, tienen una computadora. Pero esto es alentador, Guillermo. El 90.6% de la población hondureña tiene un aparato móvil inteligente. Lo que quiere decir que ahí hay una enorme y extraordinaria oportunidad. Ahora, esto está ocurriendo de inmediato, ¿no? Y si comparamos lo que tenemos, esos elementos que he planteado, los porcentajes que tenemos de acceso, más este tema hidrosanitario, el mismo plan maestro de infraestructura necesita más de 22,000 millones de lempiras para poder tener la totalidad. Hay que ver si vamos a poder tener estos recursos. Ojalá que sí se pudiera, ¿no? Y esta es una extraordinaria oportunidad para que el ministro deje sus legados, todo en virtual y en el tema de infraestructura. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros? Nosotros hemos visto cómo, si la población tiene teléfonos inteligentes, el grave problema es que no tiene acceso a conectividad. El Estado ya de manera inmediata hubiera dado una orden que las aplicaciones que designara la Secretaría de Educación fueran de acceso libre y gratuito para todos los educandos, padres de familia, madres de familia que realmente tienen y las niñas y los jóvenes en los centros educativos y lógicamente los educandos, y garantizar entonces también que los tengamos esa posibilidad de conectarnos a estos sitios que sean lógicamente de acceso libre. Ahora bien, yo creo que lo que hay que identificar, Guillermo, son las zonas más vulnerables. Nosotros por eso desde la FON, en la propuesta que nosotros planteamos, que le hemos hecho llegar al señor ministro, hemos planteado varias aristas y varias alternativas. Nosotros desde ya estamos dispuestos, y lo hemos planteado en el documento, a sacrificar días feriados y a sacrificar días de nuestras vacaciones. Y cuando algunos medios de comunicación plantean que el año escolar está en riesgo, de verdad que solo recuerdo cuando empezó el tema del amarillismo, que inventaban noticias. Miren, las clases presenciales se suspendieron el 13, del 13 a la fecha, quitando los feriados que tenía el calendario escolar, pero la Semana Santa y el 1 de mayo y otro feriado que estaba por ahí. Las clases presenciales solo se han suspendido 35 días al día de hoy. Lo que quiere decir que el año escolar realmente, Guillermo, no está en riesgo. Lo que sí es que debemos de tomar las medidas pertinentes y tener desde luego motivados al magisterio. Quiero cerrar haciéndole un par de preguntas al ministro, porque los compañeros también nos hacen reclamos y lógicamente esa es nuestra labor. Por ejemplo, no se le han pagado las vacaciones administrativas a nuestros compañeros, que desde luego que es un tema
salarial, que se lo puede ver mal, pero nuestros compañeros necesitan dinero para poder mantener estos mecanismos. Y por otro lado, ir revisando el tema del atraso en los pagos, ¿no? Lamentablemente hubo atraso en los pagos. Cierro diciendo esto, Guillermo, ministro, nosotros aquí estamos para aportar y construir, pero las cosas objetivas, las falencias que tiene el Estado, las debilidades que tiene la Secretaría de Educación, siempre las vamos a señalar, pero en aras de construir y aportar para mejorar, no para destruir. Gracias, Daniel Esponda, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, vamos a seguir debatiendo. Este tema es muy amplio, es muy profundo, con muchas aristas. Vamos a escuchar después de la pausa los criterios y los aportes del profesor y dirigente magisterial Oveniel Flores sobre lo que han abordado los invitados esta mañana. Yo considero que también aquí ha habido un esfuerzo, podríamos decir, sobrehumano de los maestros. Los maestros, con estos nuevos sistemas que se están poniendo en práctica, de las clases virtuales, de la educación digital, los maestros tienen que aprender también a llevar a cabo este proceso nuevo. Los maestros no estaban preparados para pararse frente a una pantalla y dar clases a través de una cámara. Los maestros no estaban preparados para agarrar su computadora y tener ahí a través de alguna plataforma sus alumnos y comenzar a debatir, y que la línea de la enseñanza sea viable, que no tenga interrupciones y que sea también asimilada por los niños, por las niñas, por los jóvenes. Este es un esfuerzo tremendo que hay que tomar en cuenta también, cómo el maestro ha girado sobre su propio eje para poder llevar a cabo este nuevo ensayo educativo que está en el país, que desde luego, como dijimos al inicio, será Dios primero, temporal, será permanente, solo las autoridades lo sabrán, porque vamos a regresar algún momento otra vez a las clases presenciales, pero vale la pena reflexionar sobre estos esfuerzos que también los maestros y los docentes están haciendo para cambiar y adaptarse a la enseñanza virtual, de la cual no estábamos preparados desde luego. Muy bien, estamos aquí en el foro La Entrevista. Quiero consultarle al profesor Oveniel Flores, él es presidente del Colprosuma. Profesor, lo decía yo antes de irme a la pausa comercial, desde luego aquí hay un esfuerzo también de los docentes. Los docentes y maestros, tanto de primaria, de secundaria, incluso los de la universidad, no estaban preparados para jugar este nuevo rol de dar clases a través de un sistema virtual, de dar clases a través de plataformas digitales, y ahora lo están haciendo. Esto ha requerido, profesor, un esfuerzo de los maestros, de los docentes. Con usted, profesor. Así es, Guillermo. Mire, primero expresar que esta pandemia nos ha llevado a enfrentar grandes retos, grandes desafíos, pero que también nos ha dejado grandes lecciones, grandes aprendizajes. En el caso de los retos, el primer reto en el aspecto sanitario, salvaguardar la vida de la población hondureña. En el aspecto económico, mantener a flote la economía. Y el gran reto en el aspecto educativo, garantizar el año escolar. En ese sentido nos encontramos con dos escenarios. Uno, lo que es el tiempo de confinamiento, y el otro aspecto, lo que es el escenario a los centros educativos, el retorno a los centros educativos. Decir que los maestros, padres de familia, estudiantes, hemos mostrado nuestro gran compromiso que tenemos con la educación del país, con ese derecho que se le debe de garantizar a los niños, tanto en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, como también en el retorno seguro a los centros educativos. En esta primera etapa, o en este tiempo que hemos tenido que vivir, donde estamos en nuestros hogares, sí han implementado una serie de mecanismos virtuales, y aquí la lección ha quedado clara. Los que más han sufrido el impacto, de cierta manera, han quedado excluidos, son los niños y jóvenes que pertenecen a las familias más pobres, que en el caso de Honduras es el 70% de la población que se encuentra en pobreza, y un 44% en extrema pobreza, donde se deben de implementar todas las medidas, todo el apoyo, todas las estrategias para también llegar a estos niños y no profundizar aún más la brecha de desigualdad
o de inequidad que existe entre los que tienen más recursos con los que menos tienen. Pero también este tiempo de confinamiento y estos procesos virtuales que se han estado implementando nos han dejado la gran lección que nadie puede sustituir una computadora, un iPad, no puede sustituir la noble y la gran labor que desempeñan los docentes. Son herramientas, son mecanismos, pero la relación directa maestro-alumno, eso es insustituible. La convivencia en los centros educativos, en las aulas de clase donde los niños comparten con sus maestros. Una computadora jamás le va a dar un abrazo o le va a dar de su merienda como lo hace un maestro con sus alumnos, en la convivencia, en los recreos. Esos son momentos inolvidables. Los espacios en los centros educativos no solo tiene que ver con una lección, sino que también fortalece ese desarrollo, esa preparación de los niños y jóvenes para incorporarse con éxito a la sociedad, fortalece la democracia de un país. En este tiempo de confinamiento han quedado claras esas dos grandes lecciones, el gran compromiso de los docentes y su labor insustituible, y que el espacio del aula de clases de los centros educativos es un espacio inolvidable que fortalece la democracia, que fortalece el país, que fortalece el desarrollo, el aprendizaje de los niños y de los jóvenes. El otro aspecto importante, Guillermo, que también se debe de ir trabajando es el retorno seguro a clases. Aquí en este momento no podemos expresar cuándo será ese retorno y hasta cuándo se extenderá el año escolar o qué días se trabajarán, qué días no. Lo que se debe de ir enfocando en este momento es en toda la etapa de preparación que garantice un retorno seguro de los maestros, de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia a los centros educativos. Esa etapa de preparación tiene que ver también con el tema de inversión, y en ese sentido en su momento nos gustaría escuchar por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Educación, cuál es el presupuesto que se estaría destinando a educación para toda esta etapa de preparación. Recordemos que la infraestructura de los centros educativos está prácticamente colapsada. Un 75-80% de los mismos no cuenta con las condiciones pedagógicas y sanitarias, no cuenta con agua, que es un líquido vital en el aspecto sanitario, donde los niños tienen que estar cumpliendo con normas de higiene de manera permanente, igual toda la comunidad educativa. Y eso requiere de inversión, y como sociedad hondureña, como padres de familia, como estudiantes, como docentes, nos gustaría ver ya de manera precisa y contundente todas las acciones que se vieran ya a realizar en los centros educativos, los trabajos de mejorar las condiciones de infraestructura y sanitarias, como también todo el equipo de bioseguridad que se van a necesitar para un retorno seguro. Hay un gran compromiso, una gran voluntad, y eso lo hemos demostrado los docentes, pero sí es importante que el retorno a los centros educativos en el momento que los expertos lo indiquen sea un retorno seguro, pero eso pasa por una etapa de trabajo, de inversión, de preparación, y no comenzar ya en el momento que los expertos lo indiquen, comenzar a improvisar y convertir a los centros educativos en foco de contaminación. Hay que comenzar a trabajar arduamente en este aspecto. Muy bien, gracias. Vamos a interrumpir brevemente a Oveniel. Oveniel, espéreme un segundito ahí, ya vamos a seguir escuchando sus aportes, pero es que no nos podemos desconectar tampoco del tema del coronavirus, del COVID-19. San Pedro Sula es uno de los focos, de los centros de mayor contagio. Lo que ocurre en San Pedro Sula cada hora es importante porque nos refleja a nivel nacional
la situación del coronavirus. También aquí en Tegucigalpa se están dando ya muchos contagios y con esto de la apertura inteligente del comercio, de la economía, vamos a tener que tener muy pendientes las recomendaciones de los médicos expertos. Vamos a hacer un contacto en vivo y en directo hasta San Pedro Sula, haciendo un paréntesis desde luego en el foro con el tema de educación con nuestro compañero Gerlin Díaz. Gerlin Díaz va a platicar esta mañana con el doctor Carlos Umaña, que ha sido una de las voces con mayor calificación, que ha dado sus criterios y que nos ha orientado a la población sobre qué hacer para evitar ser contagiados del COVID-19. Con usted, Gerlin, y su invitado, adelante. Muchas gracias, compañero Guillermo Paz Manueles. Así es, me acompaña el doctor Carlos Umaña para que nos hable sobre los últimos datos que ha dado SINAGER, que son muy preocupantes para San Pedro Sula. Y es que hay algo muy importante que mencionar. El Seguro Social está aportando el mayor número de pruebas a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Es por eso que se han abultado durante los últimos 2 días prácticamente. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, sí, un saludo al licenciado Paz Manueles allá en estudio y a sus invitados. Quiero informarle que el Seguro Social en este momento es un gran aportante para la SINAGER para darnos cuenta cómo va la curva de crecimiento exponencial que llevamos en el Valle de Sula. Quiero explicarle algo, ya no vamos a hablar de número de casos, sino que de tasa de positividad. Y aquí lo importante, el licenciado Paz Manueles allá en estudios, es que el Seguro Social, de las pruebas que está haciendo, de cada 100 que hace, PCRs en tiempo real le arroja una tasa de positividad de 62% en el Valle de Sula y 27% en la capital del país. Esto llama poderosamente mucho la atención, significa que de cada 100, 60 le sale positiva la prueba. Eso es preocupante y alarmante en el Valle de Sula, porque estamos con una alta tasa de positividad, implica que el virus está regado por todo el Valle de Sula en la población de derechohabientes del Seguro Social. ¿Qué debemos de hacer? Intensificar la cuarentena, hacer que los ciudadanos la cumplan y para que en 2 semanas que se abra la economía tengamos un descenso de esa curva. ¿Cómo vamos a utilizar la curva de la tasa de positividad justamente para el tema que usted ha estado abordando de la educación? Si nosotros tenemos una alta tasa de positividad en el próximo mes, no podemos abrir la educación. Si nosotros vamos disminuyendo esta tasa de positividad, más o menos yo calculo que la educación podrá abrirse en un par de meses, más o menos allá por la época en que las escuelas bilingües comienzan los años lectivos. Esto lo tenemos que decir como científicos. Hay gente que se molesta, que se enoja, pero realmente es así, es la evidencia científica. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que utilizar es que la SINAGER haga 1000 pruebas al menos al día y el Seguro Social salir de la mora que tiene de las pruebas antiguas y basado en los datos que aporta el Seguro Social y las pruebas nuevas que hagan en la SINAGER, en el Colegio de Ingenieros, en el Leonardo y en todos los centros, vamos a saber cómo va la verdadera curva en nuestro país y esa es la única manera estadística de saber cuándo tenemos que aperturar la educación y algún tipo de negocios en el futuro. Es lamentable que las pruebas del seguro son de la clase obrera y son que radican aquí en San Pedro Sula. Sí, es lamentable porque es la clase que trabaja, la clase trabajadora hondureña, que el 60% de ellos esté contaminado, es preocupante. Entonces, por eso el Seguro Social está diseñando un plan para ir a hacer un cerco epidemiológico de sus derechohabientes, para que cuando regresen a trabajar la población esté segura de que va a ser testeada. Y esa es la manera con nuestros 172 centros del sistema médico de empresa que se va a trabajar, para garantizar que cuando el sector de la maquila se empieza a integrar progresivamente, vaya con las pruebas hechas. ¿Puede seguir esta tendencia del 60% de la población trabajadora infectada? Si nosotros no hacemos algo y si nosotros esta semana y media, 2 semanas que nos faltan de cuarentena, nos descontrolamos en el Valle de Sula, la proporción va a ir aumentando. Entonces la población no va a poder trabajar, no va a poder integrarse a su centro de trabajo. Por lo tanto, esta semana es fundamental y la próxima para bajar los números y bajar la tasa de positividad. Tenemos que darle al gobierno de la República, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, al Ministerio de Educación, las cifras reales para que podamos ir aperturando poco a poco la economía y el ministro de Educación tiene que saber en qué momento justo va a llamar a los estudiantes a integrarse. Ya deben de estar trabajando con los protocolos de seguridad. Sé que las escuelas bilingües tienen un moderno plan
de contención para cuando ya estén ellos, para más o menos el mes de agosto, septiembre, van a implementar hasta de actividades al aire libre. O sea, tenemos que copiar lo bueno de los países que le ha pasado esta historia para que Honduras en unos 2 meses, 3 meses podamos iniciar la actividad educativa y un montón de negocios puedan irse incorporando poco a poco a la economía. Para la próxima semana se sigue esperando lo peor, doctor. Para la próxima semana realmente esperamos uno de los desbordes más importantes y quiero llamar la atención del Distrito Central. Están en aumento los casos, lo que pasó ayer en la capital, tanto con el cadáver que no dejaron enterrar, lo cual es incorrecto porque el cadáver no transmite el COVID, y lo que pasó el día de las gallinas que he llamado yo, eso fue bailar con el virus. Si ustedes vieron una población desprotegida, por lo tanto, llamo la atención de la capital, los casos van en ascenso, no se descuiden, todavía tienen el control ustedes en una buena cuarentena para evitar el cierre de Tegucigalpa. No permitan, a través de la cuarentena, no se debe permitir que el gobierno la cierre, pero no obliguen al gobierno a hacerlo, porque si los casos aumentan, va a pasar lo mismo que en el Valle de Sula. Doctor, usted ya anduvo por ciertas calles de San Pedro Sula. Hoy parece que no hay toque de queda absoluto. La población se está movilizando con total normalidad, lamentablemente. Lamentablemente, y eso es lo que nos preocupa. Allá en la zona baja de San Pedro Sula, como que fuera un día normal, incluso aquí, donde estamos, hemos visto alrededor de unos 300 carros han pasado enfrente de nosotros. Es lamentable que la población no entienda que esto no es una película, esto está aconteciendo. Ya tenemos 60% de las pruebas del Seguro Social comprometidas con pacientes positivos, o sea que el COVID está circulando en el Valle de Sula y es lamentable. Yo realmente lo lamento como médico. Muchísimas gracias al doctor Carlos Umaña, dándonos estas reacciones y de los porcentajes que se están haciendo en el Seguro Social de estas pruebas de coronavirus. El 60% de la clase trabajadora pues está dando positivo a coronavirus, lo que es completamente preocupante, así como también la movilización que hoy ha existido en las calles aquí en San Pedro Sula durante la mañana. En cada semáforo pues hay que hacer fila de por lo menos 10 vehículos en todas las vías. Es lamentable cómo pues los sanpedranos no han respetado, al menos por este viernes, el toque de queda. Está completamente la movilidad normal. Vuelvo con usted, compañero Guillermo. Muy bien, muchas gracias, Gerlin, y también muchas gracias al doctor Umaña en San Pedro Sula. Vean ustedes, y esa situación se repite en Tegucigalpa y en otras ciudades del país. La gente no hace caso. Y las últimas cifras que dio SINAGER establecen con un poquito más de 500 pruebas realizadas, 224 pruebas resultaron positivas. Imagínense ustedes. Hay casos totales a nivel nacional, 1.685 casos. Fallecidos 105. Solo ayer se oficializaron 6 decesos por coronavirus. Recuperados 154 personas que se han recuperado. Muy bien, y la gente no quiere hacer caso, cree que el COVID-19 es un invento del gobierno, que es un invento de las autoridades de salud pública, que lo que ocurre en Estados Unidos, que en una de las ciudades ayer en Estados Unidos se presentaron más de 2.500 decesos en 24 horas en Estados Unidos, en una de las ciudades de Estados Unidos, pero para estos hondureños que no hacen caso, esas cifras no, son inventos, no hay que hacerle caso, eso no va a llegar a Honduras ni va a ocurrir a Honduras. Unos dicen aquí hay menos millones de habitantes, tenemos menos población, así que no podemos registrar esos niveles. No se confíen, vean ustedes ahí, solo el departamento de Cortés tiene 1.211 casos, Francisco Morazán 259, Colón 33, Atlántida 55, Lloro 56, Santa Bárbara tiene 13, Lempira 6, Choluteca 11, Comayagua tiene 9 casos, Intibucá 7, La Paz 2, Copán 4, Valle, imagínense ustedes Valle, que fue uno de los departamentos que inició por último estos contagios, ya tiene 12 infectados. El Paraíso 4, Olancho 1, Ocotepeque 1 para 1.685. Y los muertos, Cortés y Francisco Morazán, 88, 3 y por ahí sigue los números de muertos. Increíble. Bueno, pero la gente no quiere entender. Lo que dice el doctor Umaña es cierto, aunque el gobierno, el presidente, SINAGER han dicho que se está trabajando en un plan para aperturar inteligentemente y paulatinamente la
economía y los comercios, esto no quiere decir que si las cifras se disparan el gobierno va a permitir la apertura. Nos van a confinar, eso es lo que se va a ganar la población aquí en Tegucigalpa. Vamos a terminar confinados, con toques de queda totales. Usted no va a poder ni salir ni a la pulpería, porque la gente no quiere hacer caso, no quiere entender. Salen, y yo he visto en las labores de reportero que tengo aquí en Canal 11, andamos por varios lugares y mucha gente, de 10 personas, 5 salen sin mascarilla, sin guante y andan como que sin nada, como que fuera cualquier día, como que eso del COVID-19 fuera un invento. Bueno, ahí vamos a ver después, los especialistas nos están advirtiendo, nos están diciendo, tomen en serio la pandemia, por favor, va a haber, no hemos ni llegado todavía al pico máximo, ni a la curva de descenso o ascenso, todavía no, estamos en ese momento, faltan 2 semanas y la gente sigue neciando en no atender las medidas de bioseguridad. Quiérase un poquito, que si usted no se quiere, por lo menos quiera a su familia, a sus hijos, a su esposa, o a su madre o a su padre, pero entienda que con el COVID-19 no puede estar jugando. Así que, como dicen por ahí, soldado avisado no pierde batalla, pero aquí da la impresión que nos gusta perder batallas. Muy bien, vamos a seguir platicando con el profesor Oveniel Flores. Él nos daba ahí unos detalles muy importantes sobre esta articulación novedosa del sistema de educación virtual. Profesor, usted tenía la palabra, discúlpeme, lo tuve que interrumpir porque teníamos esa nota importante desde San Pedro Sula con el doctor Carlos Umaña. Sí, seguimos con usted, profesor Oveniel. Gracias, Guillermo. Y es que, mire, Guillermo, esta crisis debemos de convertirla en una gran oportunidad. Mire las frases que usted acaba de utilizar, la gente no quiere hacer caso y es lo que estamos observando en la población hondureña en su comportamiento. Esto tiene que estar relacionado con la educación de la población hondureña. ¿Cuál es la diferencia de países como Suecia, donde no han tenido que aplicar medidas coercitivas, sino que solo dan alguna serie de recomendaciones y el pueblo las obedece, las sigue de manera disciplinada? Aquí nuestro país cercano, Costa Rica, por ejemplo, donde tiene en la región la tasa de mortalidad más baja en relación con las muertes por la pandemia. Le han apostado a educación y a salud como sus pilares fundamentales de desarrollo. Nosotros como organización, como Colprosuma, hemos planteado la urgente necesidad de instalar una mesa educativa que esté integrada por los diferentes sectores, la empresa privada, por las iglesias, por las universidades, por los padres de familia, los maestros, por los diferentes sectores, los mismos periodistas, que se incorporen a una mesa educativa, porque el tema educativo es un tema de país, y que de esta mesa no solamente surja la estrategia o el plan que garantice el año escolar durante esta pandemia, sino que también de esta mesa surjan las grandes reformas integrales que necesita el sistema educativo. La crisis en el sistema educativo no se origina a raíz de la pandemia. Ya estábamos con un sistema educativo debilitado y en crisis, y es el momento de apostarle a realizar las grandes reformas al sistema educativo que le garanticen a los niños, a los jóvenes del país, una educación bilingüe, el acceso a la tecnología, mejores condiciones de infraestructura. En este momento que la población hondureña a raíz de la pandemia quedará aún más pobre, sin alimentos en sus hogares, se debe asegurar que en el retorno a los centros educativos se cuente con una merienda digna, con todos los componentes nutricionales de manera permanente. Miles de familias hondureñas no tendrán que comer en sus centros, en sus hogares, y hay que asegurar una merienda escolar digna en los centros educativos, como también el tema de transporte. Los niños, después de esto, los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas, en su mayoría no tendrán ni dinero ni para un pasaje. ¿Cómo entonces, mediante reformas integrales, se les garantiza un transporte gratis a los niños y a los jóvenes? Esta pandemia nos deja las grandes lecciones que debemos priorizar y convertir la educación pública del país en el eje principal de desarrollo, que se debe valorar, dignificar, apreciar, poner en alto la noble labor de los docentes, que es una labor
que no se puede reemplazar por nada y que no se puede sustituir por un aparato electrónico, Guillermo. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Le consulto a la viceministro Mengíbar, viceministra, ¿es opción para ir recuperando algunos contenidos, ampliar por unos 2 meses el periodo académico a final de año? Bien, es una respuesta o una propuesta de la Secretaría de Educación, y así como lo estamos escuchando, que los gremios incluso están dispuestos a sacrificar feriados y días de vacaciones tanto en diciembre y enero, creemos que es lo que más se puede adaptar en medio de estas circunstancias. Debemos de velar porque nuestros niños alcancen el máximo de sus capacidades y de sus competencias a través de un currículo corto, a través de un currículo que potencie sus competencias y sus habilidades, y justamente creo que estos espacios deben de ser para construir. El docente que está en el aula es el que realmente conoce los progresos y la trayectoria educativa de sus alumnos, y es por eso que nosotros queremos integrar a estos procesos para que juntos podamos construir lo que otros dicen o lo que se está haciendo o a criticar, sino que más bien de construir en pro del beneficio de nuestros niños, niñas, jóvenes. Y en ese sentido es la invitación para integrar justamente estas mesas técnicas en donde habrá mucho análisis, habrá muchas ideas, muchas estrategias que deben de implementarse en el sistema educativo, porque se trata de repensar, de ver viejos paradigmas y de establecer nuevos estándares que en definitiva vengan a renovar la educación. Definitivamente que una buena práctica que el maestro en el aula decide implementar o bajo las circunstancias en las que estamos puede apoyar a otros en otros niveles y en otros contextos geográficos del sistema de Honduras. Y esto es justamente lo que nosotros estamos rescatando y sistematizando desde la Secretaría de Educación. Los docentes, por naturaleza, y la misma palabra de la docencia lo dice, incluso hemos sido formados por años para un modelo presencial. Y esto nos ha movido el comenzar a repensar nuestra práctica educativa en un contexto en donde tenemos que estar viendo de pronto a nuestros alumnos, a nuestros educandos a través de una pantalla. Y es justamente ahí donde nosotros tenemos que ser muy creativos para poder mantener la motivación, la atención del educando y saber y conocer cómo él está tomando en su estructura cognitiva todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo a través de una plataforma, a través de un video, a través de un audio, a través de un material que tiene que trabajar en su casa con el apoyo de su padre o su madre. Entonces, esos paradigmas que tenemos que romper ahora para establecer un nuevo sistema educativo debe de nacer justamente desde el seno de la misma educación, y estos son los docentes que están en servicio, que verdaderamente saben lo que está pasando en sus comunidades con sus alumnos, porque muchos de ellos los están visitando, están teniendo ese contacto directo y lo están haciendo con el mecanismo que les toca salir con su número de identidad y están teniendo ese contacto. Eso es lo maravilloso de saber que hay docentes comprometidos con la educación, que realmente sienten el amor por sus alumnos y ven en la carita de uno de ellos como uno de sus hijos. La educación realmente requiere justamente de ese gran compromiso de
mucho sacrificio que luego va a venir de pronto a posicionarse prácticamente una rutina en nuestro quehacer. Y aquí yo quiero también rescatar el trabajo enorme que están haciendo estos docentes cuando dan una clase en vivo, por ejemplo, en un medio de comunicación, cuando se graba un audio, cuando se filma un video, hay todo un trabajo de construcción atrás de esos 10 minutos de clase, 10 minutos de un video o 10 minutos de un audio. Hay toda una capacitación para ellos, toda una formación para poder sacar una clase en vivo. Y todo ese trabajo no se ve, pero realmente es fuerte. Llevamos semanas y tras semanas capacitando, construyendo. La misma gente de los estudios, de radio como de televisión, nos apoyan amablemente a poder preparar un docente, y paralelamente a eso estamos llevando también un proceso de capacitación a los docentes para poder trabajar mediante una modalidad virtual, porque aunque regresemos a los centros educativos, la situación de la pandemia nos está dejando lecciones y experiencias que de pronto va a ser un sistema educativo mixto en donde tenemos que dar clases presenciales y al mismo tiempo tener muy buen porcentaje de los estudiantes recibiendo clases desde sus hogares. Muy bien. Muchas gracias a la viceministra Gloria Mengíbar. Quiero consultarle al ministro Armando Hueso. Tenemos al ministro Hueso, compañeros, si me confirman, porque el ministro Hueso, Daniel Esponda, le hizo un par de interrogantes. Ministro, no sé si usted está en la capacidad de responderle en este momento estas interrogantes a Daniel Esponda y también consultarle a usted este sistema mixto que está anunciando la viceministra. ¿Sería un sistema mixto adecuado para nuestra realidad, para la educación, para la preparación de nuestros docentes? No sé qué criterio tiene usted, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso. Con usted, adelante. Muchas gracias. Sí, es mi deber responderle a las inquietudes a Daniel. Pasa que pasa bastante tiempo entre un momento y el otro y pueda que se olvide, pero he tomado nota. Primero, este año, el año pasado y este año, sin duda alguna, han sido probablemente los años de mayor inversión en infraestructura, en mejoramiento de infraestructura de los centros educativos. Lastimosamente, pues todo ese buen ritmo que llevábamos se paró también. Pero esperamos, primero Dios, al retornar a la normalidad, retornar también al mejoramiento de la infraestructura en inversión que tenemos, que es altísima, más de 500 centros educativos que se están mejorando, cosa que no se había visto antes. La crisis nos tiene que generar nuevas oportunidades y estoy totalmente de acuerdo con Daniel, y de eso se trata, de construir juntos, y es justamente lo que estamos haciendo. Daniel mencionaba el tema del pago de las vacaciones. Solamente quiero informar al pueblo de que hay una circular de parte de la Secretaría de Finanzas y para efectos de la contención del gasto, que las vacaciones están suspendidas, se van a pagar hasta que pase la emergencia. Esto así fue definido y es pública la información. En términos del pago de salarios, esto lo estamos haciendo en el tiempo estipulado, del 20 en los siguientes días de cada mes. No hemos fallado en ello y esperamos no fallar también. Y aquí agradezco mucho a la Secretaría de Finanzas por todo su trabajo, su esfuerzo y compromiso. Y bueno, el tema del sistema mixto que mencionas, totalmente de acuerdo. Lo que Gloria establece fue parte de la introducción que yo planteé también al inicio. Mira, esta crisis, como lo mencioné, tiene que generarnos nuevas oportunidades. Y así lo estamos viendo. Una de ellas, sin temor a equivocarme, y como lo mencionó Daniel y también Oveniel, es el tema de la tecnología. Cómo potenciamos al máximo el apoyo tecnológico. No olvidemos que hay una población que todavía no logramos asegurar que se matricule. Y en tiempos normales hemos tenido
deserción también. Este es el momento de poder apostar por la tecnología, es mi compromiso, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer más fuerte aún para ver de qué forma entonces cubrimos y generamos mayor espacio de cobertura, valga el juego de palabras, para ir reduciendo estas brechas que se están generando. Insisto, este momento es el momento de trabajar de la mano todas y todos juntos, gremios magisteriales, padres de familia, docentes, la Secretaría de Educación. Tenemos que trabajar de la mano. Es el momento en que más unidos tenemos que estar y apuntando a un norte común, que es el mejoramiento de las condiciones en educación de nuestro país. Yo estoy absolutamente seguro que en la medida que se sumen todos los actores a este esfuerzo y que fijemos ese norte común, en esa medida vamos a ser muy efectivos y vamos a tener resultados en el más corto plazo. Y aquí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo que nos va a permitir poder estar permanentemente comunicando al pueblo sobre todas las transformaciones y acciones que estamos desarrollando. Bueno, con esto cierro esta participación porque sé que los tiempos son cortos y bueno, cualquier otra situación, Guillermo, para servirte. Ahorita en el uso de la palabra, si me da ya sus comentarios y conclusiones finales, porque ya estamos prácticamente cerrando el foro, ministro, por favor. Claro. Guillermo, muchas gracias. Ha sido un programa excepcional. Te felicito. Gracias por la oportunidad. Esperamos tener más espacios donde podamos presentar desde aspectos más técnicos todo este trabajo que hemos expresado en este momento. Yo solamente quiero cerrar con un mensaje a los docentes de Honduras. Quiero agradecerles y felicitarles por ese compromiso que ustedes tienen, porque yo tengo evidencia del trabajo que están haciendo. No ha sido fácil, pero ustedes han puesto absolutamente todo para poder estar en contacto con los educandos. Desde la Secretaría de Educación, nosotros estamos trabajando 24/7 para generar cada vez mejores condiciones y que podamos avanzar juntos. Un mensaje a los padres de familia. Ustedes son esenciales en este momento. Dios nos ha brindado la extraordinaria oportunidad de estar cerca de nuestros hijos, de acompañarles, de conocer su trabajo, de convertirnos en tutores, algo que muy pocas veces teníamos oportunidad. No desperdiciemos este espacio, no desperdiciemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Y a todo el equipo de la Secretaría de Educación, un abrazo fuerte. Yo sé que hay un gran compromiso, yo sé que estamos trabajando como si estuviésemos en oficina, desde nuestras casas, pero esto se les agradece, porque de esto se trata, que trabajemos de la mano por el bien de la educación de Honduras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy gentil el ingeniero Arnaldo Hueso, ministro de Educación Pública de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Quiero concluir también con José Luis Cabrera. José Luis, por favor, sus palabras finales, su mensaje sobre este tema que hemos abordado esta mañana. Agradecerle el espacio, motivar a los padres de familia para que sigamos apoyando a nuestros niños, hacerle ver que estamos llegando a través de la radio, la televisión, internet, plataformas, con cartillas para aquellos que no tienen acceso a ninguna de estas situaciones, que los trabajos de sus niños que están realizando van a ser valorados una vez que regresemos a clase. Ya tenemos toda una estrategia sobre eso, que la única preocupación que debemos de tener como sociedad es la continuidad del aprendizaje que tienen los niños. Hacerle ver también al pueblo que hay 50.000 niños y niñas que están siendo atendidos en su lengua materna, en las asignaturas de matemática, español, ciencias naturales y ciencias sociales. Es un trabajo fuerte de la Subdirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, y que estamos llegando también a esa población que es vulnerable. Gracias por el espacio y, como dijo el señor ministro, seguimos trabajando para dar respuesta. Cabrera, también quiero las palabras finales de Daniel Esponda. Daniel, le contestó ahí el ministro algunas de sus interrogantes y también quiero ver si usted nos deja algunas conclusiones o recomendaciones sobre este tema que hemos abordado. Gracias, Guillermo.
Mire, en primer lugar, creo que el informe que tiene el ministro está un tanto equivocado. A 8 departamentos le pagaron a destiempo. Y yo pienso que el ministro está haciendo importantes esfuerzos por el tema del pago, porque sé con la ministra de Finanzas, pero creo que debe de discutir todos los ministros que el tema de pago de la renta, pago a proveedores, se ponga como segunda o tercera prioridad. En este momento lo más importante es garantizar los salarios a todos los empleados públicos y a los empleados privados. Esa es la prioridad número 1. En otra perspectiva, Guillermo, creo que es fundamental reconocer que el sistema educativo necesita una transformación. Nosotros lo venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, pero no necesitamos tomar medidas reactivas. Y yo lo he dicho desde hace tiempo. Necesitamos una contrarreforma de proceso y no de decreto. La última reforma que tuvimos, a mi gusto, dejó muchísimo que decir. Por otro lado, el tema de las mesas técnicas, yo no estoy dispuesto a participar. Los resultados de esas mesas no han sido las mejores y lamentablemente nosotros no estamos dispuestos a llegar a esos escenarios. La Ley Fundamental de Educación tiene su espacio de participación y el Estatuto del Docente también. Muy bien, gracias Daniel Esponda, gracias por haber estado con nosotros. Vamos también a tener las palabras finales de... vamos a una cadena nacional de radio y televisión, así que los dejamos con la cadena. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, la Secretaría de Educación, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Como ya es de su conocimiento, debido a la pandemia del COVID-19, hemos tenido que tomar la decisión de cerrar los centros educativos temporalmente. Pero es para garantizar la seguridad de los niños, niñas, jóvenes y docentes. Sin duda alguna, extrañamos sus risas, sus juegos, ver sus caritas llenas de ilusión, ansiosas de explorar nuevas cosas, que con sus ocurrencias nos pintan el mundo diferente, lleno de sueños y deseos de aprender. Sabemos que ese mismo sentimiento de cuidarlos tienen nuestros docentes, quienes extrañan a diario esos momentos maravillosos de convivencia. Los sistemas educativos de todo el mundo también han experimentado las consecuencias de esta situación y además han tenido que desarrollar procesos inmediatos de transformación, donde la innovación, la creatividad y el ingenio han sido elementos fundamentales para afrontar los múltiples desafíos. Hemos implementado la estrategia denominada Te Queremos Estudiando en Casa, con el objetivo principal de garantizar la continuidad de la enseñanza de los educandos desde sus hogares, priorizando las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. La estrategia se ejecuta mediante una alianza con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, realizando esfuerzos para lograr la unión con la Asociación de Cable Operadores de Honduras para la colaboración hacia el sistema educativo hondureño, colocando 2 canales en sus guías de programación, a fin de que niños, niñas y jóvenes de todo el país continúen su aprendizaje por medio de la televisión por cable. Y durante el proceso se han ido sumando otros medios de comunicación televisivos y radiales, con amplia cobertura a nivel nacional. En la actualidad se transmiten clases en más de 125 canales de televisión y diferentes emisoras radiales en los 18 departamentos del país. Estamos estableciendo con nuestros educandos vías de comunicación que se acomoden a las opciones tecnológicas o habituales de las familias hondureñas. Las circunstancias actuales disponen el inicio de una transición educativa que implica pasar de un modelo presencial de clases a un modelo a distancia.
Estamos estableciendo con nuestros educandos vías de comunicación que se acomoden a las opciones tecnológicas o habituales de las familias hondureñas. Se han definido 3 escenarios educativos para atender y trabajar con nuestros educandos. Atención a estudiantes con acceso a Internet y dispositivos en casa. El otro es atención a estudiantes que cuentan con dispositivo sin acceso a Internet, pero tienen acceso a un televisor o radio. La atención a estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. Nos sentimos alegres de contar con datos de los educandos que no se están atendiendo de forma virtual. Es por ello que se han diseñado cartillas informativas, material impreso de autoformación, incluyendo el tema de atención socioemocional. Como Secretaría de Estado, nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la educación a todos los educandos de nuestro amado país, valorando la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de aprendizaje. Estamos llegando con material impreso en lengua materna para los pueblos indígenas y afrohondureños que viven en los lugares más postergados de nuestro país. La incorporación del lenguaje de señas, así como para toda aquella comunidad educativa que posee capacidades especiales o diferentes. Es indispensable el aporte de cada una de las familias hondureñas, quienes son nuestros aliados en las acciones que el docente realiza con apoyo y guía de las autoridades educativas. Hemos visto con mucho agrado que esta colaboración efectiva nos está dando grandes resultados. En este tiempo de mayor necesidad de la población, continuamos apoyando a las familias de nuestros educandos mediante el programa de alimentación escolar, donde ya se ha hecho la entrega de la primera remesa y se continuará entregando esta alimentación bajo todos los protocolos y lineamientos establecidos, principalmente de bioseguridad. Hace solo pocas semanas, la gente iba a los centros de estudio, practicaba deportes, asistía a eventos y salía con sus amigos. Ahora, todo está en pausa. Nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, limitando nuestro contacto con los demás. Nuestros queridos docentes han realizado una labor extraordinaria, utilizando las nuevas tecnologías, aun cuando no fueron formados para tal fin. Es admirable la forma como han hecho posible la adaptación a las nuevas formas de enseñar, buscando estrategias de cómo llegar a los niños, niñas jóvenes, continuando con el estrecho vínculo educando y educador, dando lo mejor de sí mismos. Aunque la fecha de regreso a la modalidad presencial todavía no es certera y dependerá de la evolución de la emergencia, el curso lectivo presencial no está perdido y lo retornaremos bajo las medidas de bioseguridad establecidas siempre y cuando la emergencia sanitaria así lo permita y el SINAJER lo autorice. Esta estrategia cuenta con 3 etapas: la etapa de preparación, la etapa de transición y estabilización. La misma desarrolla y establece protocolos de bioseguridad escolar y un proceso de atención psicosocial. Por ahora, el silencio continuará en las aulas de clases. Trasladamos a los hogares las risas, juegos y nuevas actividades que nos llenan de tanta alegría. Pronto volveremos con más fuerza, energía y agradecidos con Dios por nuevas enseñanzas que nos ha dejado esta crisis. Juntos podemos y lo lograremos. Unidos por la educación. Este es el tiempo.